Bienvenidos a un nuevo episodio del videocast desde la Ribera. Gracias por continuar acompañándonos. Esta vez tenemos una temática de la mayor importancia. Y este episodio es parte de la serie que llamamos Vivamos Circular, en donde abordamos los temas, los avances, los desafíos de la implementación de políticas y estrategias de economía circular y de bioeconomía. Estos desafíos los enfrentamos a nivel local, nacional y global. Me acompañará esta vez para la facilitación del episodio quien es la anfitriona de esta serie, la bióloga y magíster en gestión ambiental Ana Dorly Jaramillo. Ana Dorly tiene una sólida trayectoria como profesora universitaria, investigadora y gestora pública en Cali y el Valle del Cauca. Hace parte con nosotros de la Fundación Ríos y Ciudades, aliado fundamental en este videocast. Introduzco este episodio dedicado al tema de bioeconomía y su relación con la conservación de la biodiversidad, citando un documento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, en el cual afirma lo siguiente, abro comillas, más allá del origen europeo del concepto, en los últimos años un creciente número de países de todo el mundo han comenzado a adoptar a la bioeconomía como un elemento clave de una nueva visión del desarrollo y también como un camino posible para alcanzar muchos de los objetivos de desarrollo sustentable formulados por la Organización de Naciones Unidas en la Agenda 2030. Teniendo esto como marco, voy a hacer la presentación de dos invitados muy especiales, Mónica y Atila, quienes nos acompañan. Mónica Trujillo es colombiana. Es investigadora y coordinadora de proyectos del Instituto de Estudios Ambientales de Estocolmo en su sede para Colombia. Es economista de la Universidad Nacional de Colombia, con un máster en agroindustria y alimentación en la Universidad de Buenos Aires. Su fuente de inspiración, en sus palabras, es la riqueza biológica, social y cultural de América Latina. Su trayectoria profesional ha estado dedicada a la protección y conservación de la diversidad, de la biodiversidad. Ha sido coordinadora del programa Páramos del Instituto Humboldt, que ha sido financiado por la Unión Europea. Desde hace casi 6 años está comprometida con la investigación y la promoción de la bioeconomía, principalmente en comunidades locales, entendiendo su inmenso potencial en América Latina. Le damos la bienvenida muy especial a Mónica. Nos acompaña también Atila Lenti, que es un húngaro de nacimiento, pero colombiano por adopción. Se dice que es el húngaro más colombiano o el más colombiano de los húngaros. Magíster en Ciencias Políticas en la Universidad de los Andes y doctor de la Universidad de Sopron de Hungría. Actualmente es investigador del Instituto de Investigación Forestal de esa universidad. Suma más de 20 años de experiencia en organizaciones internacionales, ONGs, universidades públicas y privadas, trabajando en proyectos orientados a la consolidación de la paz, la gobernanza y el desarrollo rural sostenible. Su investigación doctoral examinó el papel de la agroforestería en el avance de una transición hacia la bioeconomía sostenible en la Amazonía colombiana, tema que está hoy en el centro de las discusiones latinoamericanos y globales. Se declara como un convencido de que la bioeconomía sostenible es la clave para construir un nuevo modelo económico de mayor valor agregado para el sur global, basado esa implementación en el diálogo entre sistemas de conocimiento. Habiendo presentado entonces a nuestros invitados de hoy,
Vamos a iniciar nuestro episodio por el principio, es decir, preguntándonos, ¿qué es eso de la bioeconomía? ¿Qué tan nuevo es ese concepto? Tienen entonces Mónica y Atila la palabra. Bueno, hay un autor que alguna vez leí que decía, no hay nada nuevo en la bioeconomía, ¿sí? Digamos que no hay nada nuevo. Esto es como, yo creo que unir muchos temas que no estaban unidos antes, ¿sí? Es un proceso muy interesante porque tal vez se unieron tarde, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con que tiene unas raíces que hemos venido cultivando desde hace mucho rato, ¿no? Entonces, yo estaba hablando ahorita del biocomercio y el biocomercio en Colombia se habla del biocomercio desde el 1995. O sea, eso hace ya tiempito, ¿no? Y, y yo creo que la bioeconomía recoge muchos temas que tienen una raíz profunda en la biotecnología, en la biodiversidad, en la agricultura, pero tal vez el hilo conductor ahí es la ciencia y los conocimientos y la innovación. Entonces, este es un modelo que se basa en el uso de los recursos biológicos y ese concepto también es muy amplio, ¿no? Ahí cabe agricultura, cabe biodiversidad, cabe temas forestales, cabe residuos orgánicos. Entonces, es el uso, conservación de los recursos biológicos, pero conectándolos con la ciencia, la tecnología y la innovación para generar nuevos productos y servicios con valor agregado y transitando hacia una economía más sostenible. Yo creo que eso que acabo de decir es como un acuerdo internacional global de unas bases para la bioeconomía, ¿no? Eso es como los temas claves de la bioeconomía pueden ser tres: recursos biológicos, innovación y sostenibilidad. Yo creo que esos son tres grandes pilares. Em, y como decía Fernando, hay muchas visiones, porque yo también veo que el concepto ha evolucionado desde que nació. Esto lo viene trabajando un profesor rumano desde los años 70, ¿no? Como la crisis del modelo actual, la crisis de la producción, la ley de la entropía, que esto va a generar caos, que estamos produciendo más de lo que podemos soportar. Entonces, este concepto ha evolucionado y digamos que empezó en las universidades y duró en las universidades unos 35 años más o menos, hablando en debates, foros, conversatorios entre profesores, estudiantes, pero esto salta a la política pública a inicios del 2000 y empezó a verse políticas públicas con bioeconomía. Entonces, eso fue un gran acontecimiento porque eso ya pasó del pensamiento y de la ciencia y de la teoría a la política pública. Entonces, lleva unos 20 años cocinándose como en políticas públicas y conectando ya con, con, con las agendas políticas en los países y al inicio esto era más usado, o sea, los orígenes eran la biotecnología, ¿no? Entonces, un producto muy sofisticado, un producto de las enzimas y de las moléculas y de los biopolímeros, se consideraba bioeconomía. Pero el concepto fue evolucionando también. Ahí la sostenibilidad no tenía ninguna cabida, ¿no? Solo era la biotecnología, pero el concepto fue evolucionando y ya se incluyeron variables de sostenibilidad, no solo desarrollo económico, no solo generación de empleo, sino sostenibilidad, cadenas de valor, circularidad. Y luego el concepto evolucionó algo más asociado a la ecología, a la sostenibilidad, a la biodiversidad. Pero entonces todos estos hacen parte de la bioeconomía también, la biotecnología, las cadenas de valor, la biodiversidad y la sostenibilidad. Y
Esto es como la película en los últimos 20 años. Y más recientemente, yo diría que en los últimos 2 años, el concepto sigue en evolución para incluir la sociobioeconomía, que es algo que ha liderado más Brasil. Y entonces ya no es lo bio y lo económico, sino también lo social. Entonces es un concepto dinámico que ha evolucionado en el tiempo y se ha adaptado a las necesidades y a las prioridades de su momento. Así que pues hoy es una fuerza que promueve los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? En general. Claro. Sí, yo quizás agregaría un par de temas porque ya fue una cátedra absolutamente completa, hay muy pocas cosas por decir para agregar lo que contó Mónica, sobre todo la definición fue muy completa. Efectivamente, ese señor Georgescu Rogan, que es el economista de origen rumano que planteó pues, el término, lo planteó en el mismo momento que se reúne el Club de Roma en 1972 y plantea el límite de crecimiento que realmente la economía humana se basa en ecosistemas, ¿cierto? Se basa en la naturaleza. Y nosotros no podemos, digamos, generar más productos o más productividad de lo que la naturaleza puede soportar a través de sus ecosistemas. Entonces de ahí viene la necesidad de tener una bioeconomía que respete los recursos naturales y que de alguna manera, pues, digamos, tenga en cuenta que no vivimos en un planeta infinito, sino es un planeta finito, que es la misma base de la economía ecológica, que es todo un paradigma de la economía que parte de este principio de que la Tierra tiene límites y el crecimiento no puede ser infinito. Incluso pues ya los economistas actuales de economía ecológica hicieron cálculos con respecto a eso, digamos, con un crecimiento permanente de 2-3% a nivel mundial, digamos, qué tanto debería multiplicarse el planeta para poder soportar eso ecosistémicamente y no es posible. Entonces, hace poquito una política colombiana casi fue crucificada por el tema de mencionar el decrecimiento, ¿cierto? De pronto no lo hizo en el entorno más adecuado, pero sí es un hecho científico. Digamos, nosotros en algún momento tenemos que pasar al decrecimiento porque la satisfacción humana, la felicidad humana no necesariamente pues depende del consumo, sino hay otro tipo de principios. Solamente lo planteo porque tiene mucho que ver con la bioeconomía también. Efectivamente, el concepto evoluciona y quisiera llamar la atención a un tema que es muy importante para Colombia de la definición de Mónica, ¿no? La que ella dijo, que hay un importante tema que es de recursos biológicos, ¿cierto? Que son renovables. Entonces, efectivamente, el concepto gana mucho más fuerza a partir de los años 2000 porque hay una preocupación por el calentamiento global y por los fósiles. Entonces, pasar de un tipo de producción a otro tipo de producción que es, digamos, posible soportar desde la regeneración de la fuente de la energía y la fuente de los materiales que son biológicos, ¿cierto? Y hay muchas posibilidades de innovación. Y la innovación es un tema muy importante por el tema de la transformación del valor agregado, particularmente importante para los países del sur, que tienen un gigante stock de biodiversidad, son los países más biodiversos del mundo, así que realmente sus posibilidades son infinitas desde el sector farmacéutico, el sector cosmético, desde el sector alimenticio, la arquitectura, etcétera. O sea, hay muchos materiales y mucha innovación también de medicina que se podría generar a partir de allí, porque sabemos que el principal problema de esos países es que históricamente han sido exportadores de materia prima, ¿cierto? De bajo valor agregado y son economías muy poco diversificadas. Entonces, incluso el actual gobierno de Colombia pues plantea un cambio productivo, ¿cierto? De reindustrialización, de generar valor agregado. ¿Y de dónde más generar valor agregado? Sino desde la biodiversidad, ¿cierto? Que es la ventaja competitiva tremenda que tiene Colombia y tiene Brasil y tienen esos países que dan la posibilidad a través de mucha inversión en investigación, que todavía yo creo que falta, ¿cierto? En estos países, para generar nuevos productos. Y eso desde una concepción muy neoclásica de la economía. Si nosotros ya pasamos a unas corrientes más críticas de la bioeconomía, también hay que mirar el saber indígena, la economía indígena, cómo se organiza la economía de las comunidades afro, que tienen otro tipo de principios, otro tipo de principios que no necesariamente, digamos, valoran tanto el beneficio económico monetario como nuestro dogma capitalista
y esas economías otras también, digamos, hay que respetarlas en el territorio porque ellos tienen conocimiento milenario de cómo conservar los recursos biológicos a través de sus esquemas de bioeconomía que se basan más en la reciprocidad, en la distribución de esos bienes, etc. Entonces, ahí viene una corriente muy crítica de la bioeconomía frente al capitalismo, frente al crecimiento, y cómo este concepto digamos, se ha vuelto mucho más de un enfoque mercantil, ¿cierto? De lo que se planteó originalmente con Georgescu Roegen, que parte de los límites del crecimiento, luego ya pusimos la bioeconomía al servicio del crecimiento y ahorita estamos mirando, bueno, cómo se puede equilibrar eso y cómo se puede dialogar con otros saberes y otros sistemas de conocimiento para que eso efectivamente sea ecológicamente sostenible, porque además la sostenibilidad también es un concepto muy problemático. ¿Qué es sostenible, cierto? Entonces, ahí terminaría, digamos, cerraría esta parte. Entonces, con todo lo que acabamos de escuchar, Sí. uno piensa, bueno, tenemos muchos desafíos. También han habido seguramente muchos aprendizajes desde la experiencia de Mónica y desde tu experiencia, Tila. Sí. Quisiéramos quisiera conocer 3 desafíos que son pues los que para poder llevar a cabo e implementar todas estas políticas públicas, esas estrategias de bioeconomía, seguramente a nivel planetario, pero sobre todo a nivel de nuestro país y del Valle del Cauca. Si nos pudieras decir 3 desafíos. Solo va a ser difícil. 3, si quieres más. Las principales. Y también seguramente algunos de ellos Sí. estarán interrelacionados unos con otros, pero Claro. me encantaría escuchar esos desafíos para lograr todo lo que estamos escuchando con nuestra biodiversidad y nuestro Sí. aprovechamiento. Trataremos de hacer un ranking y respetar el tiempo, que va a ser difícil, pero con Mónica nos complementamos. Aquí, pues un desafío importante es que yo creo que hay que ponerse de acuerdo sobre una visión de bioeconomía, y más en un país tan complejo como Colombia. Colombia tiene muchas regiones, por ejemplo. Cada región tiene unas condiciones naturales, sociales, económicas diferentes, culturales diferentes. La cultura es importantísima también, que tanto una comunidad es capaz de absorber, digamos, una nueva cultura de manejo de los recursos biológicos o del uso de tierra, ¿cierto? Y ahí podría pasar en argumento más adelante a la agroforestería, como en un país de bosques como Colombia, cuán importante es la producción basada en el bosque y la bioeconomía forestal como tal. Pero bueno, todavía no voy a pasar allí. Es importante ponerse de acuerdo de cuál es la visión del país, ponerse de acuerdo sobre que vamos a priorizar esta visión, vamos a darle inversión masiva, porque efectivamente, tal como se observa incluso en el actual Plan Nacional de Desarrollo, esa es un área absolutamente prioritario para catapultar al país hacia una mayor productividad, una economía basada en el conocimiento, en la investigación y, digamos, muy con base en una ventaja competitiva que es la inmensidad de la biodiversidad colombiana. Entonces, un primer reto me parece ponerse de acuerdo sobre una visión flexible que respeta esas diferencias, que respeta además, y no solamente respeta, sino sabe acercarse y dialogar con el conocimiento tradicional de Colombia. Eso es muy importante. Y de cierta forma, digamos, como poder incluso superar los periodos electorales para que se vuelva una política de Estado, no solamente una política de gobierno. La bioeconomía viene, digamos, teniendo protagonismo en el debate público, yo creo que desde el gobierno Santos en Colombia, por ejemplo, ¿cierto? Pero siempre con diferentes enfoques, siempre hay una discontinuidad, ¿cierto?, en las personas que trabajan el tema desde los ministerios, y digamos, eso tiene que ser una especie de visión priorizada. Ese es el primer tema, una política de Estado. Un segundo gran tema es que es un tema que atraviesa todos los sectores y todas las áreas de conocimiento. O sea, por ejemplo, Mónica nos contó un poco su trayectoria como economista, y ella también le ha tocado trabajar seguramente con agrónomos, con biólogos, con una cantidad de gente, con ingenieros que saben de técnicas de transformación, por ejemplo, para agregar valor a los productos. Entonces, si tocas cualquier área de conocimiento, va a tener que ver con la bioeconomía.
eso es casi seguro. Medicina, ¿cierto? Etcétera. O sea, arquitectura, todo tiene que ver con la bioeconomía porque estos principios atraviesan esos campos y también con los diferentes sectores. Entonces, no tiene casa. La bioeconomía es un campo Como tan transversal. transversal exactamente que a veces es como difícil manejarlo como una estrategia porque atraviesa todo. ¿Quién lo tiene? Sí, exactamente. Y casi que ese concepto debería enseñarse desde la primaria para que Claro. la gente entienda que es una manera de transformar productivamente el país. Es un segundo reto que yo mencioné. Y un tercer reto, que eso también viene con retos muy complejos de gobernanza, de política pública, donde se necesita una gran armonización de los diferentes ministerios, del sector privado con el sector público y pues la academia, ¿cierto? Entonces, yo llamaría mucho la atención sobre esta coordinación, esta unidad que es muy difícil de lograr como una especie de política de Estado, así como, por ejemplo, ecoturismo, que es una rama importante de la bioeconomía, que Mónica ya mencionó, y en la cual Colombia le gustaría tener como muchos avances, por ejemplo, en Costa Rica, como se ha vuelto una política de Estado, ¿cierto? Con mucho menor escala de biodiversidad que tiene Colombia, ¿cierto? Entonces es una enorme oportunidad y si ya tengo que entrar en el tema de la gobernanza, podría hablar horas, porque de eso se trata mi tesis doctoral, Claro. con temas de financiación, de infraestructura y tecnología, de marco institucional, qué tipo de leyes necesitamos para facilitar la bioeconomía, tema de participación de las comunidades, temas de cadena de valor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo ahí voy a entrar mejor. Muchas gracias, Atila, muy interesante. Mónica, para ti, complementando lo que nos ha presentado Atila, esos retos o esos desafíos más bien que pudiéramos tener para hacer realidad la bioeconomía en nuestro país. Sí, Ana Dorli, pues muy interesante esas preguntas. Y yo estoy de acuerdo con lo que comentó Atila, pero quisiera agregar, por ejemplo, a mí me parece un reto importante la construcción de la sostenibilidad en el marco de la bioeconomía, porque a veces uno cree que solo por el hecho de usar recursos biológicos ya es sostenible, ¿no? Por solo el hecho de usar un biorecurso que es renovable, se asume que ya es sostenible. Entonces, eso es una construcción muy compleja, ¿no? La forma de transformarlo, de aprovecharlo, de producirlo, requiere que los pasos sean sostenibles, ¿no? Incluyendo las bases de la sostenibilidad, lo ambiental, lo social, lo económico. Entonces, creo que es una tarea permanente, ¿no? De estar construyendo en el terreno y en lo concreto esa sostenibilidad. Me parece que eso tenemos que no darlo por sentado, sino que eso es un proceso de construcción social y requiere acuerdos y gobernanza, como dice Atila. Eso es un primer punto. Otro reto que considero clave es pasar de lo nacional a lo local. Esa conexión entre esos lineamientos nacionales que, como hablábamos, ya llevamos, por suerte, 3 gobiernos que están como enfocados hacia el mismo lado de la bioeconomía, pues hemos podido transitar de forma sutil durante 3 gobiernos y eso ha propiciado que pues, nos fortalezcamos como país, ganemos experiencia en la implementación de la bioeconomía, pero sí hace falta aterrizar las realidades locales, pasar de lo nacional a lo local, como con más agilidad, porque haciendo unos sondeos que hicimos internamente, a pesar de llevar ya 12 años, más o menos como con este concepto,
son todavía muy pocos los departamentos que en su plan de desarrollo incorporan la bioeconomía. Y son cerca del 30%. Entonces, como que a pesar de esos años donde se ha podido cocinar y trabajar el concepto y los lineamientos y la política, a nivel territorial no vemos tanta reacción y tanta sinergia. Entonces, eso es otro reto, pasar de lo nacional a lo local. Y otro reto que yo veo importante es conectar mejor a las MIPYMES, a las micro, pequeñas y medianas empresas, con las universidades y los institutos de investigación para fortalecer sus capacidades en innovación. Porque uno ve en realidad es como las MIPYMES y las asociaciones comunitarias y las cooperativas, por un lado, resolviendo el día a día con las uñas y con sus recursos, y las universidades y los institutos de investigación, por otro lado, generando innovaciones y generando investigación. Muy importante, pero falta fortalecer esa conexión entre esos dos mundos. Entonces, dejo por ahí Algo esos retos. importante. Dos cositas. Sí, aparece en mi investigación con mucho énfasis y también en la literatura académica de lo difícil que es pasar del laboratorio, de la innovación a la práctica, generar productos, ¿cierto? Un producto que todavía ni siquiera, eventualmente ni siquiera tiene mercado, porque no se conoce, ¿cierto? Porque hay mucha posibilidad de innovación, pero incluso en Colombia, si miramos qué tanto la población en general pues conoce los bioproductos que actualmente circulan en el mercado colombiano, pues muy poquito. Muchas veces uno vive eso en la misma Amazonía, que va a Florencia, habla con los taxistas o con la gente y no conocen las propias frutas de la Amazonía que hay, por ejemplo, que pues apenas es materia prima, pero digamos hay un gran reto en la bioeconomía, que la bioeconomía, como dice Mónica, que aterrizarlo en lo local, eso también significaría generar economía y Estado en las regiones, que tanto nos hace falta para resolver el tema de la paz. Y por eso este tema de la seguridad, paz y la economía se interrelaciona mucho y hay tremenda oportunidad de reindustrialización en estas ciudades como capitales departamentales como Florencia o ciudades como Mocoa, Puerto Asís, etcétera, de generar, digamos, como industrias, generar unas industrias basadas en investigación, laboratorios in situ en el territorio que investigan la biodiversidad amazónica y las posibilidades de productos en ese territorio. Eso requiere tremenda visión. Requiere lo que dice Mónica, que es un tema de gobernanza multinivel, ¿cierto? Porque ahí están los departamentos, los municipios que tienen que jalarlo también en armonía con el gobierno nacional. Por eso, digamos, todo es un gran tema como de articulación, en últimas, una visión de desarrollo, entre comillas, y también de ordenamiento territorial, de que donde hay que conservar. Donde de pronto hay posibilidad de recuperar bosque a través de la agroforestería, que es productiva, y empezar a introducir como biodiversidad a través de unas formas biodiversas de producción, podemos meter agroforestería. En las ciudades se puede generar industrialización, ¿cierto? Entonces, como mirar muy bien cómo organizamos el territorio para que, digamos, ese tipo de economía no termine en una explotación, otra vez, un extractivismo de recursos naturales a través de la bioeconomía, porque existe este peligro. Y cuando hablamos de que si hay sostenibilidad o no hay sostenibilidad, pues eso es lo que está en juego realmente, porque la bioeconomía no necesariamente es sostenible y tenemos todavía nosotros también mucho que aprender de los indígenas, por ejemplo, en este sentido, y de pronto ellos desde una chakra no van a pensar lo mismo ni siquiera de la economía que nosotros, ¿cierto? Había personas, por ejemplo, que me dijeron en las entrevistas que sería mucho más interesante primero respetar las autonomías territoriales, que ellos tienen otro tipo de economía y por fuera de eso plantear nuestras ideas económicas, porque nuestras ideas económicas chocan muchas veces con esas culturas, ¿cierto? Entonces, eso, y por el otro lado generar primero por lo menos seguridad y autonomía alimentaria en los territorios antes de pensar de una vez en exportar y en pensar en grandes escalas, porque también en el territorio hay que arrancar con algo y eso podría ser como la base. Déjame meter aquí la cucharada. Oyéndolos a ustedes,
surge reiteradamente el tema de la investigación científica y de la innovación. Y para nadie es un secreto que esas dos actividades requieren inversión, recursos, Claro. y que no es precisamente nuestro fuerte. Sí, y no, no solo Colombia, en general, la mayoría del sur, como tú dices, no tiene los recursos suficientes para invertir en investigación, que significa fortalecer los centros de investigación, fortalecer en las universidades los nichos que se dediquen a este tipo de actividad. Y segundo, la innovación es algo que no es simplemente que se alumbra el bombillito, sino que la innovación se cultiva creando Trabaja. metodologías Sí. para la innovación. Entonces, si eso es así, inevitablemente yo pienso en el tema de la soberanía de los países. Es decir, un país como Colombia, tan rico en biodiversidad, tan rico en esa posibilidad de generar desarrollo económico a partir de la naturaleza y de todos los productos que tiene, que nos regala la naturaleza prácticamente, si no tienes suficiente músculo en la investigación y la innovación, pues muy seguramente va a ser apabullado. Hoy hay la tecnología para, sin pedir permiso, por decirlo así, hacer investigaciones sobre, pues lo ideal es hacer las alianzas, y bienvenida a las alianzas con países que tienen mayor desarrollo, pero no siempre algunos países piden permiso, sino que están de hecho investigando recursos genéticos, una serie de aspectos, y entonces uno dice, ¿cómo hace? Y les pregunto a ustedes, ¿cómo hacer para garantizar con debilidad que tenemos en ese campo de la investigación y la innovación, garantizar que estemos no en el furgón de cola de ese tren, sino que estemos realmente como nos mereceríamos por nuestra riqueza natural, pues en un puesto de delantera en este tema? Y yo solamente le adicionaría algo que acabo de decir, Mónica, y es, ¿y cómo las pymes y la comunidad, que también tienen menos acceso a esos recursos, Así es. pueden hacerlo? Porque casi siempre cuando hablamos de esos bioproductos o de esas grandes investigaciones, pues es posible que la industria o las empresas más grandes sean las que tengan la capacidad financiera para hacerlo. Entonces, ahí, Mónica y Atila, por favor, si Un nos... tema de equidad y de soberanía al mismo Claro. tiempo. Creo que llega el turno de Mónica. Mónica, que es tu turno, dice Atila. Wow, bueno, están tocando puntos bien importantes y, y prioritarios para que esto avance, ¿no? Y yo sí creo que debe haber una, digamos, como decía Atila, la bioeconomía no tiene casa porque es multisectorial, ¿no? Pero afortunadamente en Colombia la casa principal es el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿no? Ellos son los que han liderado em, como la estrategia de bioeconomía, la misión de bioeconomía y territorio, y en otros países es similar. El Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación es como el que centra un poco el liderazgo de la bioeconomía, pero sí necesita mucha articulación de los otros ministerios y acá en especial del Ministerio de Educación, ¿no? Para asegurar que esa innovación llegue al territorio y llegue a esas comunidades y a esas microempresas rurales que están trabajando en el territorio. Eh, yo, yo diría que debería haber un compromiso más firme de las universidades y los institutos de investigación de adoptar empresas en el territorio. O sea, Universidad de los Andes, a usted le corresponde tal región y tendría que adoptar a estos empresarios de este sector, y los muchachos que estén estudiando en la Facultad de Economía o de Ingeniería deberían resolver problemas del territorio durante su trabajo de investigación o durante su semestre, y así con las universidades, ¿no? Para que los casos que se analicen
en las facultades, ya sea de historia, de diseño, de comunicación, de economía, de química, sean casos reales que le aporten a la economía y al desarrollo de los municipios y del país, ¿no? Y, y debería haber algo así. No sé cómo es. Yo en Tailandia, que estuvimos visitando un caso, sí vi cómo una universidad adoptaba un municipio y lo adoptaba desde distintas facultades, ¿no? Es algo turístico. Entonces la facultad de historia ayuda al relato y a la narrativa para el turismo. La facultad de negocios y administración ayuda a los planes de negocio de las MIPYMES de una región. Entonces, un mecanismo que articule de forma más efectiva los institutos de investigación, las universidades con las MIPYMES me parece fundamental. Eso para resolver yo creo que el corto y mediano plazo. Pero Fernando, tú estás hablando ya también de otras ligas que son de la biotecnología y una investigación mucho más sofisticada, que yo creo que ahí el rezago sí es bastante, ¿no? Y llegar a esos niveles ya em, se requieren otras estrategias ya de investigación y de incentivar el conocimiento que ya estaría en manos también de los ministerios, de los pensums que planteen, pero yo sí creo que es muy importante fortalecer en la importancia de la biodiversidad y el conocimiento en torno a la biodiversidad en las facultades de las universidades, en los grupos de investigación. Creo que falta mucho eso. Y también, por ejemplo, algo básico, cómo cosechar el bosque, que parecería algo como que es del día a día. Colombia es un país más de la mitad de bosques y el azaí, por ejemplo, el naidí, se cosecha de una forma muy peligrosa, trepando a la palma y subiendo la gente joven o los delgados o los niños que suben y logran llegar al racimo de la fruta. O sea, solo las tecnologías para aprovechar el bosque, ahí tenemos un rezago muy grande, ¿no? ¿Cómo podemos con ciencia, tecnología e innovación facilitar la cosecha y el aprovechamiento del bosque? Entonces, son distintas áreas del conocimiento que necesitamos activar para fortalecer la bioeconomía en el país. Sí, Arturo. yo a la pregunta de Fernando tengo una respuesta realmente muy sencilla. O sea, sí son países del sur, pero realmente depende de nosotros qué tanto queremos invertirle a la ciencia, a la investigación y desarrollo. Y Colombia es un país que está muy por debajo de la inversión de promedio de los países del OECD. Entonces, eso por sí es un problema enorme. O sea, no puede quedar en el discurso de que sí, vamos a financiarlo, pero tiene que verse año tras año creciendo y no reduciéndose. Entonces, eso no puede quedar rezagado y solamente quedando en los discursos políticos, porque es lo que, pues, esta crítica hay que hacerla, ¿sí? Entonces, eso tiene que aumentarse considerablemente. Eso fue la salida para muchos países que empezaron como a mejorar su productividad. ¿Cierto? Eso pues obviamente añadido a soluciones creativas de infraestructura que, pues, repito, no puede ser necesariamente el mismo tipo de infraestructura que hay en países donde no hay tanta biodiversidad o selvas. Tenemos que buscar soluciones inteligentes, pero eso ya es otro tema. Y con respecto a las pequeñas y medianas empresas, yo creo que la primera tarea es siquiera no fregarles la vida, dejarlas sobrevivir, tener regulaciones que permitan hacer sus actividades, darles los permisos, tener ventanas de gobierno en el territorio in situ. No puede seguir esta tendencia de que el Estado aparece cuando un funcionario viaja de Bogotá con viáticos, ¿cierto? Que no hay una oficina del INVIMA o de otras entidades en el territorio donde pueda acudir el pequeño empresario y que tiene que pagar un montón de plata para que alguien venga de Bogotá a inspeccionar su negocio. Y eso ni siquiera le da la garantía de que le van a dar el permiso. Yo escuché muchas historias súper tristes del territorio que muestra que todavía falta presencia del sector público, presencia del Estado, y eso tiene que permitirse
más tenemos que reducirles la burocracia, sí, para que puedan adelantar sus productos, sus bioproductos, que obtengan los permisos, etcétera. O sea, yo creo que el primer reto es de regulación y de presencia institucional, y de ahí y financiación también, porque hoy en día los bancos financian más fácilmente un proyecto de ganadería extensiva que un proyecto agroforestal. Ni siquiera entienden el concepto. Uno va y ¿qué? Entonces, pues hay un problema también de que no se conoce este tema. Para financiar tienen que entrar créditos y entrar, digamos, formas de financiación que se abran hacia ese sector, porque hasta ahora son las actividades tradicionales que se financian y no estamos, digamos, permitiendo que surjan estas empresas. Entonces, estas empresas tienen demasiados retos, es un pequeño milagro hoy en día que sobrevivan. Digamos, más allá de los eventos, las palabras bonitas, la COP16, hay que entrar en el terreno de la acción para aparecer con institucionalidad, con créditos, financiación para ellos y, bueno, muchas otras oportunidades, ¿no? Mónica, como se nos acaba el tiempo y yo creo que nos da para otra conversación, yo quisiera que cada uno de ustedes en un minuto nos resumiera para el- los oyentes, para todos los que queremos aprender más, como las dos o tres ideas centrales de todo lo que hemos conversado, de lo que tú nos has dicho, Mónica, y lo mismo Atila, para dejar esto como estas conclusiones finales a todos los que nos escuchan. Claro Mónica. que sí, Ana Dorli. Bueno, así como para cerrar y resaltar mensajes clave, yo diría que afortunadamente estamos montados en la vía de la bioeconomía. Es una gran oportunidad para nuestro país, nuestra región, para el trópico. Es la oportunidad de resaltar la importancia de la biodiversidad en nuestra economía, en nuestra sociedad, de agregar valor para generar beneficios para todos, para la naturaleza, para la sociedad, pero sí necesita mucho esfuerzo de todos también, del sector público, del sector privado, de la academia, de los empresarios, y ese esfuerzo tiene que ver con garantizar y hacer muy transparente el tema de la sostenibilidad eh, eh, en temas de biodiversidad, de impacto, de reutilización de residuos, de, de generación de sistemas productivos que no vayan en contra de la misma naturaleza, para que no tengamos mensajes contradictorios. Y también un gran esfuerzo por fortalecer la innovación, vinculando pues, los conocimientos científicos con los conocimientos tradicionales. Yo creo que esos dos retos son fundamentales para aprovechar esta oportunidad. Muchas gracias, Muchas Mónica. Y gracias. para ti, Atila. Sí, sí, la bioeconomía tiene tremendo potencial en Colombia, no solamente por la biodiversidad, que en cada trabajo académico que uno lea siempre, casi que la primera frase es Colombia, es el segundo país más biodiverso del mundo, ¿no? Casi todos se inician así, eso es importante resaltar. También la diversidad cultural nos permite tener muchos tipos de conocimientos. Estos conocimientos hay que aprovecharlos porque tienen tremendo potencial y mucho más allá de lo que mucha gente cree que es una cosa ahí chamanística. No, eso es conocimiento tangible. Yo pude ver en mi investigación sobre agroforestería todo lo real que tiene, por ejemplo, una chacra indígena en términos de conocimiento. Entonces es un punto muy importante, el diálogo de sistemas de conocimiento. Y para terminar, no, realmente es un país que tiene esto como ventaja competitiva. Esta ventaja competitiva es la base de un cambio productivo que se puede lograr a través de una política de Estado coordinada con estrategia política económica a largo plazo, ¿cierto? Y pienso que hay que poner, digamos, un poco al servicio todas las mentes brillantes del país de este cambio productivo que incluso, digamos, incluye la transición energética, porque eso tiene que ver con bioeconomía también. Entonces, yo creo que eso sería como de mi parte el mensaje de que para salir de
de esta situación de ser una economía poco diversificada y dependiente de materia prima, para dar el gran salto de la que soñamos desde la sustitución de importaciones en los años 60, 70, ahora es posible hacerlo a través de la bioeconomía con esta estrategia integral. Muchas gracias. Pues, Fernando, creo que hemos tenido una hora de una conversación maravillosa donde vamos a quedar más ilustrados y está también nuestro reto es de fortalecer este concepto, esta temática a través de otras conversaciones y de otros proyectos que podamos hacer a nivel personal o donde estemos nosotros trabajando. Sí, y yo quiero resaltar también que eso que han dicho ustedes sobre Colombia y que hablamos también de los países tropicales, pues aquí en el Valle del Cauca sí que es cierto que tenemos ese privilegio. Tenemos no solo lo andino, un valle de una riqueza, un valle, una planicie aluvial de una riqueza muy grande, pero tenemos también el Pacífico, Pacífico. como una Sí. riqueza fundamental. Entonces, todo lo que ustedes han dicho, yo creo que debe ser también un mensaje para todos nosotros, comenzando por los gobernantes nuestros, pero también nuestras universidades y sector empresarial y también la comunidad. La comunidad es fundamental para empujar estas agendas y que se concreten. Entonces, con esto queremos cerrar este episodio. Realmente hemos tenido un privilegio también de contar con dos personas que están muy metidos en esta temática y que tuvieron la capacidad de hacerlo de manera pedagógica. Yo creo que por lo menos yo aprendí bastante aquí. Yo creo que todos los que van a ver el episodio van a aprender y van a interesarse por este tema. Y con esto entonces queremos agradecerles a ustedes por acompañarnos, agradecer a Tila, a Mónica y a Ana Dorli por acompañarnos y hacer posible este episodio y recordarles que es una cita quincenal. En 15 días vamos a tener un nuevo episodio que los llamamos a que se suscriban al canal. Es muy importante, estamos creciendo cifras. Recientemente ya alcanzamos varios episodios que están llegando a las 1000 visitas, que para este tipo de iniciativa son números muy importantes, pero queremos que crezcan y también queremos que ustedes, así sea en montos pequeños, contribuyan con donaciones. Encontrarán ustedes al final de esta emisión la manera de hacerlo. Entonces, hasta la próxima oportunidad y gracias de nuevo. Conversaciones desde la Ribera es una iniciativa que está fundamentada en el trabajo colaborativo. Estamos aliados a múltiples colectivos con los cuales compartimos experiencias, aprendizajes, sueños y sobre todo un compromiso con la vida y la biodiversidad. Queremos que este proyecto perdure en el tiempo y que llegue a mucha gente. Apóyanos suscribiéndote a nuestro canal y también con una donación. Cualquier aporte, por pequeño que sea, nos ayudará a cubrir los costos de investigación, producción y difusión y a mantener la independencia de este espacio. Puedes hacer tu contribución a través de este link de Mercado Pago que ofrece distintas opciones para hacerlo. Contamos contigo para multiplicar estas conversaciones y para que ellas contribuyan a construir los puentes necesarios entre las distintas riberas de pensamiento.